de Facebook. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Iniciamos la segunda hora de ampliación de noticias y en esta oportunidad vamos a conversar con el embajador Harold Forsyth, que se encuentra en Los Ángeles. Él es el representante del Perú en la OEA a propósito de la Cumbre de las Américas, en donde se han reunido diferentes mandatarios, incluido, por supuesto, el presidente Castillo. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Pavel. Mucho gusto. Cuéntenos, por favor, primero en una mirada general hasta el momento, la participación del presidente Castillo, ¿qué reacciones ha traído en la comunidad internacional? Bueno, hasta el momento, aquí es el último día del evento, son las 7:05 de la mañana aquí en Los Ángeles. Hasta el momento diría que las cosas han salido para los intereses de nuestro país, de acuerdo con lo previsto. El presidente en la sesión inaugural fue el único mandatario que intervino junto con el presidente Biden. La acogida fue muy positiva, el propio presidente Biden se reunió con él y se lo expresó. Y al mismo tiempo ha habido toda una serie de reuniones de presidente a presidente con diversos mandatarios latinoamericanos y se han tocado naturalmente muchos temas candentes de la realidad de la región y por supuesto los intereses concretos de nuestro país. Me parece que en estos 2 días ha habido un trabajo intenso que podemos calificar de exitoso. Buenos días, embajador Forsyth. Fernando Carvalho lo saluda. Fernando. Sí, hemos visto el discurso que pronunció también el presidente Castillo ante presidentes ejecutivos de empresas multinacionales, en las que dijo que había plena seguridad para la inversión privada en el Perú y alentó a empresarios extranjeros a invertir en nuestro país. Yo quisiera saber... Sí. ¿Cómo se recibe este mensaje en una semana en la que hemos conocido pues cosas sumamente graves que afectan a la minería peruana? Hemos visto el problema en Atico con la muerte de 14 mineros ahí y también el conflicto largo de las Bambas que perjudica intereses de capitales chinos, que ha dado lugar a que algunos legisladores oficialistas propongan que esa empresa minera sea nacionalizada. Yo quisiera saber cómo es que se puede discernir en la Cumbre de Los Ángeles entre las palabras que el presidente pronuncia ahí y algunas de las cosas que vivimos en el Perú, sin hablar sobre la corrupción, naturalmente. Bueno, por una razón muy simple. En realidad no es que ha habido un discurso del presidente con los empresarios. Hasta el momento ha habido reuniones con, diría yo, entre 8 y 10 grupos empresariales de mucha importancia a nivel mundial. Todos ellos manifiestan su interés y su compromiso o por empezar a trabajar en el Perú o por continuar y reforzar su trabajo en el Perú. Le pongo el ejemplo, UPS, Glaxo, y en realidad y muchísimas otras, para no hablar del grupo Citibank, con cuyos máximos dirigentes ha habido encuentros. Pero ¿qué es lo que pasa, Fernando? Los empresarios en el mundo entero tienen una lógica de separar las cosas. Todos los países de América Latina, todos, tienen situaciones conflictivas. No es lamentablemente una época de crisis para toda la región. Crisis de la democracia, para empezar, en todas partes. Problemáticas internas de enfrentamientos entre los poderes del Estado, en todas partes. Situaciones y acusaciones de corrupción en todas partes. Salvo, naturalmente, pues 2 casos que ya son demasiado ejemplares y que nos honra muchísimo, bien por ellos, que son la hermana República del Uruguay y la hermana República de Costa Rica, que se encuentran en un índice demasiado alto. Pero en todas partes hay problemas, y además problemas electorales. En todas partes nos estamos yendo a los extremos. Pero la empresa privada actúa, tiene mucha destreza para actuar, está presente en el Perú, y estará. La empresa Amazon, por ejemplo, ayer señalaba su interés en participar activamente en el Perú, e inclusive en realizar producciones fílmicas, por ejemplo, en la selva, lo cual ha generado muchísimo interés. Y además empezar Google, por ejemplo, a difundir información en idiomas nativos de nuestro país.
En realidad eso no debería tanto preocuparnos. La empresa privada en el mundo entero está acostumbrada a lidiar con situaciones conflictivas. De lo contrario, no había minería. Los problemas con las comunidades en la minería son universales. Los chinos lo saben a la perfección. Eso empezó además en el África, con las mineras chinas en Zambia. Entonces no deberíamos sorprendernos de eso. Y en cuanto a las Bambas, personalmente no es mi especialidad, yo estoy muy lejos, pero tengo entendido que se ha llegado a un arreglo inicial. Entonces un poquito de calma nos va a caer bien a todos, sobre todo esperando la gran noticia que va a recibir el Perú el día lunes. Embajador Forsyth, ¿cómo está? El presidente Castillo también ha exhortado a los empresarios estadounidenses a disipar todo tipo de dudas, voces altisonantes y disociadoras en el país. ¿A qué se refería específicamente el presidente con esto de voces altisonantes y disociadoras? Y si esto más bien no puede generar más desconfianza por el entorno político que hay en estos momentos, que repercute obviamente también en materia económica. Bueno, afortunadamente... Sí. A ver, parece que hay un problema con el audio. Sí, lo escuchamos, embajador. Sí, cuando él se refiere a voces disociadoras, se refiere a situaciones que pudieran estimular un retraso de la inversión extranjera. Las voces disociadoras están pasando en todas partes, que son lo que un presidente famoso que había en Venezuela llamaba, el presidente Herrera Campín se llamaba los profetas del desastre. Esas son las voces disociadoras, y nosotros los peruanos tenemos mucha vocación de ser profetas del desastre. Cuando estamos en el exterior, fuera del Perú, los peruanos tenemos que ser un solo puño, así como la selección va a hacerlo en el partido con Australia. Dentro del Perú podemos tener muchos enfrentamientos, pero hablar bien de nuestro país y de las posibilidades que ofrece, para empezar, la maravilla de ser peruano y la posibilidad de crear riqueza en el Perú para las empresas internacionales, es algo bueno para todos. Me hace usted recordar, embajador... Me hace usted recordar, embajador, entonces al infortunado discurso que dio la vicepresidenta Dina Boluarte en Davos, ¿no? Hablando mal del país, no hablando de la minería. Pero en todo caso, yo quisiera preguntarle por una intervención también que tuvo el presidente Pedro Castillo, y él menciona una frase, ¿no? Él dice: América para los americanos. Para un ciudadano común y corriente que no es especializado en relaciones exteriores, en este asunto de política internacional, pues puede sonar como que muy casual, ¿no? Pero para los entendidos, y usted bien lo sabe, esta frase así fue acuñada en su momento en el discurso del presidente James Monroe, hace muchísimo tiempo, por los 1800. La doctrina Monroe. Y con el tiempo, esto lo cuento para que nuestros radioescuchas lo sepan, con el tiempo esta doctrina justifica la intervención norteamericana en muchos países, como por ejemplo en Panamá, ¿no? Es una reivindicación al imperialismo, dicen otros. ¿A usted no le hizo ruido escuchar lo que dijo el presidente, esta frase, América para los americanos? Bueno, ese es el concepto inicial de la doctrina Monroe, sí. Efectivamente, América para los americanos. Lo que ocurre es que los conceptos evolucionan y más que asociarse a una doctrina política favorable en su momento a los intereses de los Estados Unidos, lo que quiso el presidente, y es una frase que naturalmente el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros han comprendido a cabalidad, lo que ha querido el presidente es allí plantear un sentido de unidad regional. Esto se llama Cumbre de las Américas. Entonces, al hablar de América para los americanos, él se ha querido referir, más que un concepto de una doctrina política, al hecho de que nuestra región, sí, y esto lo han dicho todos, lo dijo el presidente Biden, lo han dicho varios presidentes en sus intervenciones, la unidad regional de América es en este momento vital. Pero no se entendió así, no se entendió así, no se entendió así. En todo caso, el líder del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, tampoco lo entendió así, ¿no? E hizo referencia a que esta es parte del pensamiento imperialista de Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero esa en todo caso no ha sido la intención y el presidente ha sido extraordinariamente bien acogido acá. Muy bien. Y eso es lo que debería importarnos, porque el concepto es que en Estados Unidos llaman a nuestra región el hemisferio occidental. Y lo que ha dicho el presidente Biden, lo que ha dicho el presidente Castillo, el presidente Bolsonaro y todos los participantes es que el hemisferio occidental al que pertenecemos tiene todo lo necesario para salir adelante. Somos un país con una biodiversidad extraordinaria, con minería, con un pueblo con una inmensa vocación de trabajo. Cuando habla de eso el presidente Castillo, lo hace sin ningún tipo de intención. Y lo importante es la acogida que ha tenido aquí en la sede. Embajador Forsyth, agradecemos muchísimo por estos minutos en donde nos ha contado un poco de los entretelones y también de las reacciones en esta cumbre de las Américas. Estábamos conversando con el embajador Harold Forsyth, representante del Perú